Breves a tu salud. 3 ideas para descansar mejor. Descansar es un asunto muy personal. Solo cada cual conoce las actividades que lo descansan, pero los rasgos comunes a todas las actividades que descansan son las que producen relax y proporcionan disfrute. Contemplar las cosas y las personas bonitas, buenas y auténticas, pues producen relax y disfrute. Ejemplos de cosas que tienen estas cualidades son la buena música, literatura, el paseo por la naturaleza, el cine y las mascotas. Sentirse querido y hacer cosas agradables con personas que nos quieren y a las que queremos, pues con ellas, al no tener que actuar o que esforzarnos para conquistar su aprecio, podemos relajarnos y ser nosotros mismos. El cariño que nos dan nos produce afectos positivos que neutralizan los negativos del cansancio. Se ha hablado mucho de la eficacia de la risa, del buen humor, para combatir el estrés, y como el trabajo cansa por la tensión y el estrés que conlleva, las actividades que producen risa o buen humor son un buen medio para descansar. Por otra parte, vivir y trabajar con alegría y buen humor evita cansarse demasiado. Esta idea, en la línea del Consejo Popular, que dice que hay que ponerle al mal tiempo buena cara. Para poder ser feliz en la vida, la felicidad descansa y evita el cansancio, sobre todo el psicológico. Conviene, por tanto, evitar en lo posible los afectos negativos, enfados, preocupaciones, temores, prisas, inseguridades y tener una actitud positiva ante la vida. Breves a tu salud. Hoy, en Zona Saludable, reumatismo no articular. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora Elvia Jiménez, feliz de estar con ustedes aquí en su Zona Saludable, tocando temas que espero sean de su interés. En esta semana se va a llevar a cabo el Día Mundial de la Esclerodermia, exactamente lo que tiene que ver el día 29, pasado mañana, así que este va a ser nuestro tema. Y esta mañana me acompaña la doctora Dalila Alejandra López Rodríguez, ella es reumatóloga, pero antes de saludarla voy a dar los números telefónicos en cabina 3122-4200, 3122-4266 y también pues la invitación como siempre a que se comunique con nosotros, esté en contacto a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Y bueno, pues ya se va acercando este 5º aniversario, el 4 de julio, ya estamos en la víspera casi, y le recordamos que tenemos boletos para que sea parte de esta fiesta. Esto se va a llevar a cabo en el Salón de Música de Cámara de Palco el 8 de julio de 2016 a las 4 de la tarde. 5º aniversario de Zona 3 91.5 de FM. Aquí tenemos boletos para ustedes, para que nos acompañe este gran día. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a nuestras instalaciones de Mariano Otero y Granate y bueno, pues solicitarlos. Eso es todo lo que tiene que hacer y acompañarnos pues el próximo 8 de julio. Ahora sí, doctora Alejandra López Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, doctora, gracias. Encantada de participar aquí en la promoción y sobre todo hacer conciencia de esta enfermedad tan poco conocida y que definitivamente subdiagnosticada hace que no tengamos un registro sobre todo de nuestros pacientes con esclerodermia en México. Sí, porque yo te preguntaba de que cómo estábamos, ¿no? En México, ¿cuántos casos de esclerodermia tienen registrados? Quiere decir que hay muchísimos más, pero que no están registrados. Así es. Bueno, el problema de la esclerodermia es el difícil diagnóstico y el poco conocimiento de la enfermedad, la difusión. En este caso, por ejemplo, de radio, de Facebook, de todas estas nuevas formas que hay de comunicación, hace que el paciente se interese un poco más y pueda llegarnos un poco más a tiempo. Pero la verdad es que es muy difícil de diagnosticar la enfermedad y por lo tanto la epidemiología es muy variable. Hay series que reportan 0.6 casos por millones de habitantes y otros que reportan hasta 20% por millón de habitantes. Entonces es muy variable la epidemiología. Lo que sabemos que es una enfermedad en mujeres más que en hombres y que es alrededor de los 30, 40 años en donde empieza la enfermedad. A ver, ¿cómo empieza la enfermedad? Porque me mencionas que es de difícil diagnóstico. Me imagino que empieza con síntomas muy vagos, con molestias a lo mejor, pero que pueden corresponder a otra área de la reumatología. Aquí, ¿cómo empezaría la esclerodermia o cuáles son las pautas a seguir para saber que una persona tiene esclerodermia? Sí, como usted bien comenta, doctora, los síntomas son muy vagos. El paciente inicia, generalmente es una mujer que inicia con fatiga, con cansancio, y empiezan a achacárselo al estrés, al día a día, al tener tanto trabajo.
Y esto puede perdurar por muchos años, incluso antes de que sea un síntoma ya muy, muy objetivo, ¿verdad? Síntomas más objetivos es uno muy famoso que se llama fenómeno Raynaud, que es casi muy característico de esta enfermedad y casi es como importante tenerlo para empezar a diagnosticar la enfermedad. ¿Qué es el fenómeno Raynaud? Es una fenómeno como tal en donde las manos se empalidecen, se ponen blancas, cambian de coloración con el frío, con la cafeína o con estrés. Este puede ser uno de los síntomas principales. Ahora, no todos los fenómenos de Raynaud son esclerodermia, definitivamente, pero sí es una enfermedad en donde hay fatiga, hay cansancio, hay dificultad para respirar y generalmente las mujeres se encasillan como que están estresadas, como que tienen algo psiquiátrico. Depresión, por muchísimos años. Bueno, la depresión también te puede dar ese tipo de síntomas. Sin duda, muchas mujeres son encasilladas como que están deprimidas y pues no tienen nada, ¿verdad? Muchos de los casos. ¿Te da como después de la menopausia o es más común en gente joven? No, es más común en gente joven, definitivamente. Esta enfermedad inicia alrededor de los 30, 40 años de edad. Hasta más o menos 45, 50, pero bueno, puede ser a cualquier época de la vida. Incluso hay niños que tienen esclerodermia, dependiendo de la variedad que sea, porque son varios los tipos que hay. ¿Se conoce qué la causa? No, ¿O es autoinmune? Desafortunadamente no se conoce una causa específica. Lo que sabemos es que es una enfermedad autoinmune, como usted bien comenta, en donde el propio sistema inmune desconoce la colágena, por así decirlo, y empieza a endurecer. De hecho, el término deriva de eso, esclerosis de duro y dermia piel, es una induración de la piel. Tiene otros nombres también, esclerodermia, esclerosis sistémica, es prácticamente la misma enfermedad. Y deriva de esto, de un sistema autoinmune anormal que empieza a atacar de forma constante los tejidos como la piel, como la grasa, y puede atacar también órganos internos, pulmón, corazón, riñón. De ahí deriva la gravedad de la enfermedad. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresando me dice si hay manera de prevenirla, porque para empezar nos vamos a topar con que es de difícil diagnóstico y bueno, pues hay que ver qué podemos hacer antes de que pasemos de médico en médico en médico, porque sí sucede, desgraciadamente, pero sí sucede. Así que bueno, pues vamos a regresar con la doctora Alejandra López Rodríguez, reumatóloga, hablar de este tema, la esclerodermia. Es importante saber identificarla, saber con quién tenemos que acudir. Los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Le seguimos recordando que tenemos boletos para usted. Nos encantaría a todos los que estamos aquí en Zona 3 que nos acompañar este 8 de julio en punto de las 4 de la tarde en nuestro 5º aniversario. Vengan esos 5. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de la esclerodermia. Este próximo 29 de junio es Día Mundial de la Esclerodermia y pues hay que estar muy al pendiente de todos los síntomas, de cómo se presenta, cuál es el pronóstico. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Aprovecho la oportunidad para saludar con muchísimo gusto, como siempre, a Omar Machaín, que ahí está en controles. En la línea telefónica, Erika Hernández como asistente de producción, Abraham Mendoza. Y bueno, pues ahí nos está echando la mano Olivier como en la producción. Y tenemos aquí a la doctora Alejandra López Rodríguez, reumatóloga. Entonces estábamos hablando de que esta enfermedad, la esclerodermia, es de difícil diagnóstico y que sí cambia el panorama si es detectada a tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la situación real? La situación real es que generalmente el paciente acude cuando ya tiene una afección importante, es decir, cuando ya avanzó la enfermedad, como es una enfermedad que endurece la piel, lo primero que les llama la atención es eso, es decir, pueden tener síntomas o pueden tener ya afección dentro del cuerpo, ejemplo en pulmones, en hígado, en riñones, etcétera, pero no hay algo manifiesto todavía. Van cuando la mano está indurada, cuando empieza a notar la mujer cambios en su aspecto físico, ejemplo en cara, y que generalmente las tachan de psiquiátricas, ¿verdad? De que están deprimidas, de que están inventando, pero la realidad es que sí hay un cambio en el aspecto físico en la cara. De hecho, cuando la enfermedad avanza empiezan a hacer una cara que se llama en pajarito, como afilada, como en pico en la cara, y las manos induradas como tal, ¿no? Para cuando llega con nosotros un paciente así, pues es más fácil detectar el diagnóstico. Claro.
Pero perdón, que te interrumpa, ¿cuántos años pasaron desde el inicio de la enfermedad hasta que ya ella misma se dé cuenta de que su cara no está igual? Porque estábamos viendo imágenes aquí en internet de lo que era la esclerodermia y se ven mujeres pues como que si tuvieran más de 60 años y estamos hablando de que es una enfermedad a partir de los 35 o 40 años. Ese tiempo, doctora, generalmente 5, 10, depende. Como hay varios tipos de esclerodermia, hay una que definitivamente avanza como un poco más rápido y que compromete más órganos internos, esa se llama difusa, y hay otra que se llama limitada. Las dos afectan la piel, la diferencia es que una afecta más progresivamente o más rápido. Generalmente de la aparición de un fenómeno de Raynaud a que empiezan a suceder los síntomas muy notorios pueden pasar hasta 10 años realmente. Y cuando, bueno, el síndrome de Raynaud, pues ya lo explicaste, es más fácil de detectar. O sea, las yemas de los dedos empiezan a ser blancas y luego no hay circulación, se empiezan a hacer azuladas o moradas y después se ponen rojas. Duele mucho. Correcto. Tú decías que dolía mucho. Bueno, todo esto lo aprendí con la doctora en el aire, no crean que yo sé tanto. Ella es la experta. O sea, todo esto es importante para que a la gente le quede claro, ¿no? Lo que es por si acaban de encender su radio, pues, que digan, no, pues no sé de qué está hablando. Entonces, pero aquí ya es más fácil el diagnóstico, digamos, ya te llegó la paciente con síndrome de Raynaud. Lo que pasa es que, bueno, las tres principales causas de fenómeno Raynaud desde el punto de vista autoinmune es, en primer lugar, es una enfermedad que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo, en segundo lugar, la esclerodermia y en tercero, lupus, es decir, alguien que tiene una mujer joven, que tiene 35, 40 años, que no fuma, que no bebe tanto café y que de pronto tiene un fenómeno Raynaud, por supuesto que es una candidata ideal para sospechar y diagnosticar esta enfermedad. En el entendido de esto, si una mujer de 35 o 40 años nos llega con un fenómeno Raynaud, lo que sigue es hacer una serie de estudios de sangre, por ejemplo, de anticuerpos en donde pudiera darnos el diagnóstico antes de que la paciente presente pues todo este fenómeno de afección de piel, de pulmón, que da un mal pronóstico a la enfermedad. Decías que el tratamiento pues va a ser conservador, no va a ser curativo. ¿Es lo que me estabas comentando? Definitivamente. Bueno, acá va encaminado, depende de la afección. Es decir, hay mujeres que empiezan a tener ya con el tiempo y con el avance de la enfermedad afección pulmonar. Son mujeres que empiezan a hacer el quehacer en la casa y se cansan muchísimo, pero no solamente se cansan, les falta el aire realmente. Son mujeres que dicen, bueno, yo hacía como si nada antes en 2, 3 horas el quehacer de mi casa y ahora me toma 8 horas porque me fatigo, me canso, me falta el aire y tengo que estar descansando, ¿verdad? Para esas alturas, si eso es una esclerodermia, ya hay afección pulmonar y ese es uno de los síntomas que ennegrece o empobrece más la enfermedad porque es el que finalmente da un mal pronóstico. Claro, ahí el pronóstico no es muy alentador, o sea, son personas que no tienen muchos años por delante. No, doctora, cuando hay afección pulmonar ya de una forma establecida, la sobrevida más o menos a 5 años es del 10%, es decir, fallecen el 90% de la gente que tiene afección pulmonar. Claro, es muy alta. Es muy alta. Entonces, lo que se busca es, bueno, ahora sí que no minimizar la afección desde el punto de vista piel, que finalmente es la que llama la atención a las mujeres o a los chicos, y que generalmente es la que más les preocupa porque empiezan a deformarse de la cara, un poco de las manos, sino que lleve a un diagnóstico temprano para establecer si hay afección pulmonar, si hay afección en órganos internos, que eso es lo que da el pronóstico de vida en el paciente. Bien, tenemos un comentario de una radioescucha que dice lo siguiente: hola, buenos días, así le pasó a mi hermana, tardaron mucho en diagnosticarla con miastenia gravis. Todos los médicos decían que era estrés y cuando le diagnosticaron la enfermedad ya habían avanzado mucho. Yo quisiera saber si puede ser hereditario y pues cómo atender o cómo nos avisa cuando hay una enfermedad autoinmune en puerta. Y bueno, interesante la pregunta. Muy interesante la pregunta. Generalmente todas las enfermedades autoinmunes parece ser que tienen un patrón genético, es decir, hereditario, ¿verdad? No está muy claro afortunadamente en la esclerodermia como tal. En otras enfermedades como lupus, artritis, miastenia, sí hay un patrón hereditario ya más identificado y característico. En la esclerodermia hasta ahora, afortunadamente, no. Es decir, no es tan común que la mamá tenga esclerodermia, la hija la vaya a desarrollar, es poco frecuente. ¿O a la siguiente generación tampoco? O la siguiente tampoco. No hay un patrón fijo. No hay un patrón fijo, definitivamente no. Es un patrón autoinmune en donde simple y sencillamente un día el sistema autoinmune se desarregla y empieza con afección de órganos, piel, etcétera, ¿no? Pero sí, interesante la pregunta, sobre todo por esto que comenta ella, ¿no? Son mujeres que
finalmente encasillan con trastornos psiquiátricos, psicológicos, y llama la atención que son mujeres que llegan a la consulta de 35 años y dicen, es que yo no tengo por qué estar deprimida, no tengo por qué estar triste, realmente no tengo un porqué, es decir, no hay un fallecimiento, exacto, y me siento muy mal, ¿no? Buena relación de pareja, Claro. a lo mejor con los hijos bien, y dices, pero entonces, ¿qué está pasando? Exactamente. Y de primera instancia, pues la va a ver un médico general. Sí, la ve un médico general y una serie de especialistas. Realmente la poca difusión que hay de la reumatología de estas enfermedades, es muy poco probable que alguien sepa que es un fenómeno renal y que tiene que ir con un reumatólogo. Entonces empiezan a pasar por una serie de médicos, como le pasó a la hermana de nuestra radio escucha, en donde no tienes nada, hasta que llegan con el especialista adecuado y es donde se diagnostica. Pero para esto pasan una serie de eventos desafortunados en donde el paciente además gasta mucho dinero y pierde la confianza además en los médicos, ¿no? Hablabas tú de varios tipos de esclerodermia, entonces, ¿cuál sería la más benigna, si se le puede llamar así? Sí, claro, hay en general dos grupos. Hay una que se llama localizada, que prácticamente afecta la piel y no toda la piel, es decir, afecta algunas zonas. Hay una que se llama, por ejemplo, morfea, en donde se afecta como un perímetro, por así decirlo, en gotas o un perímetro de unos 5 centímetros de diámetro en diferentes partes del cuerpo. Puede ser espalda, puede ser... El problema es cuando se desarrolla en niños, porque esta localizada es más frecuente en niños. Si se desarrolla, por ejemplo, en el codo, la piel hace que esa articulación no se desarrolle adecuadamente y a veces el niño no desarrolla, por ejemplo, su brazo normal o la cadera, y es donde es como lo problemático. Pero esta localizada es muy raro que afecte partes internas del cuerpo, es decir, la mortalidad no es alta ni mucho menos. Y aquí en el caso de los niños, digamos, ¿qué tan frecuente es? Porque sí es preocupante. Es preocupante, definitivamente. Afortunadamente es baja la frecuencia. De hecho, la localizada es mucho más frecuente en niños y en adolescentes. Afortunadamente, la frecuencia es muy poca y desafortunadamente no hay pues prácticamente ningún tratamiento para este tipo. Generalmente lo ve más dermatología, pero la buena noticia es que se autolimita, es decir, es una placa que sale y que de pronto ahí queda, ¿verdad? No se extiende, ¿no? En la mayoría de los casos. Después de eso viene la sistémica, que esta sí es la esclerodermia sistémica o la esclerosis sistémica como tal, que es la misma enfermedad, que hay dos tipos, una que se llama limitada y otra que se llama difusa. Bien, pues si te parece, regresando de la pausa comercial, vemos estas dos modalidades y le recordamos que tenemos boletos para que nos acompañen este 8 de julio a festejar nuestro 5º aniversario. Vengan esos 5 en el Salón de Música de Cámara de Palco. 8 de julio, 4 de la tarde, vengan por sus boletos, aquí están a su disposición. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable tocando el tema de la esclerodermia. Bueno, ya estamos de regreso y tenemos algo interesante para ustedes con nuestra compañera Angelina Becerra, Vértices Médicos. Esta semana se aprobó el proyecto para que 40 voluntarios puedan participar en la investigación científico-experimental que busca crear la primer vacuna contra el virus Zika. Aunque existen varios laboratorios realizando pruebas, esta será la primera vez que se experimente en humanos. El estudio evaluará su seguridad, tolerancia e inmunogenicidad. Expertos anunciaron que será dentro de 2 o 3 años cuando se sabrá si el proyecto fue o no exitoso. Un influyente panel de expertos, convocados por la Organización Mundial de la Salud, concluyó recientemente que tomar café con regularidad podría proteger contra al menos 2 tipos de cáncer. Es una decisión consistente con décadas de investigación, pues diversos estudios han señalado los numerosos beneficios para la salud de esta bebida. Los expertos también sostuvieron que falta evidencia sobre sus efectos en otros tipos de cáncer. El anuncio marcó un extraño revés para el panel, que antes había calificado al café como posiblemente cancerígeno en 1991 y lo había relacionado con el cáncer de vejiga.
La Organización Mundial de la Salud preaprobó la tarde de este lunes 2 exámenes de detección rápida del virus de inmunodeficiencia humana para realizarse en bebés de mujeres infectadas. Esta preaprobación es el paso previo para que el Ente Mundial de la Salud lo recomiende como práctica a nivel mundial con el fin de evitar la transmisión vertical de madre a hijo. Asimismo, de resultar positiva la prueba, los niños con el virus recibirán un tratamiento oportuno. Ambas pruebas funcionan de la misma manera. Son cartuchos con químicos que detectan la presencia del virus en sangre y no requieren de llevarse a un laboratorio para confirmar el resultado. Los países más pobres, en donde ocurre la mayoría de las infecciones de madre a hijo, no cuentan con sitios de análisis de calidad. Además, en muchos de los casos, la entrega de los resultados podría tardarse de 2 a varias semanas. Vértices médicos. Para Zona Saludable, Angelina Becerra. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos con la doctora Alejandra López Rodríguez, reumatóloga, hablando. Híjole, qué importante es conocer la esclerodermia e insistir en todo caso cuando alguien se sienta así, fatigado y todo, con el médico, de que no es un problema psiquiátrico. No, qué barbaridad. Estamos hablando entonces que hay dos tipos de esclerodermia, la limitada y la que ya tendría que ver con una sistémica. No, las dos sistémicas. No, perdón, las dos son sistémicas, Así tienes es. razón. Sí, la Limitada otra y difusa. Sí, exactamente. Así es. Mira, antes dice aquí, tenemos un WhatsApp, dice, muy interesante el programa, agradezco el interés. Yo tengo esclerodermia. Ha sido muy difícil aceptar que tengo esta enfermedad. Pasaron 10 años desde que inicié. Mis síntomas iniciales fueron fatiga, lo que tú mencionabas, cansancio, falta de energía y efectivamente después las manos me aparecieron manos frías, casi nos está describiendo, ¿no? Prácticamente, la historia natural de esta enfermedad. Sí, y dice pálidas, moradas, con el frío, esto es importante, con el frío empeoraba. Fui con muchos médicos, luego de 10 años me diagnosticaron, desafortunadamente ya tengo afección en pulmón y corazón. La importancia de un diagnóstico. La importancia, doctora, de un diagnóstico. Pero ella prácticamente describe esta evolución natural de la enfermedad. Seguramente pasó por muchos médicos y al final de cuentas seguro quien lo diagnosticó es un reumatólogo. Aquí la importancia de saber a quién dirigirse definitivamente. Exacto, sí. Entonces, aquí estamos hablando claramente de una sistémica. Exactamente. Esto es una afección sistémica. Le comentaba yo que en la sistémica hay dos variantes, una que se llama limitada y otra que se llama difusa. La limitada no significa que solamente se limita a la piel, es decir, se llama limitada porque la afección de la piel no es tan extensa o, por así decirlo, es prácticamente de forma limitada a manos y por ahí unas partes a lo mejor de pies, pero no afecta a tronco, por así decirlo, es decir, no es proximal. Y la difusa sí afecta a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Afortunadamente el 70% tiene limitada y la afección interna de pulmón, de corazón, de riñón es mucho menos probable o menos progresiva que en la que se llama difusa. En la difusa, que pertenece al 30% de los pacientes, sí hay una afección muy progresiva, es decir, empiezan con manos y casi a la par de la afección de la piel, de la afección pulmonar. Bien, bueno, un comentario de Álvaro Guzmán en el sentido de que quiere ir a acompañarnos a festejar este 5º aniversario y me da muchísimo gusto. No necesitas hacer nada, no necesitas anotarte, pasa aquí a nuestras instalaciones por los boletos que necesites y con todo gusto, bueno, pues están ahí a tu disposición para esta conferencia que va a dar Pablo Latapí y Sergio Oliveira. Y bueno, pues ya tenemos otro comentario, dice: buenos días, felicidades por el programa y quisiera saber dónde puedo ver las grabaciones porque ya no las encuentro en YouTube y a veces no puedo escuchar en el programa. Pues según yo sí las están subiendo en YouTube, pero déjame ver con mi productora a ver qué está pasando. Y bueno, pues continuamos con nuestro tema. No sé si me podrías dar algún número telefónico, Alejandra, de consulta. Claro que sí, estamos disponibles ahí en el teléfono 31 21 09 83 y 31 21 23 03, extensión 101. En Clínica Ángeles Chapalita, para servirles. Bien, y tú sí dices que sí cambia la evolución de la enfermedad, un diagnóstico oportuno. ¿Qué te da la pauta? Entonces, ¿una serie de estudios o cuando apenas inicia o qué?
Sí, correcto, ¿Qué es lo que doctora. pasa? Ujú. Aquí generalmente una paciente que llega con síntomas como esta chica, ¿no? Que nos comentaba que fatiga, cansancio, me falta el aire, me duelen las manos. También hay, bueno, el problema es que también de pronto hay artritis como tal, puede haber dolor articular y se confunde con artritis reumatoide. El segundo problema es que hacen anticuerpos antinucleares positivos y se confunde con lupus y no es un lupus, y por supuesto que el tratamiento es muy diferente. Entonces la pauta a seguir es hacer el diagnóstico diferencial de alguien que evidentemente que la mano se le ponga blanca y morada, pues no es normal, definitivamente. Y es hacer una búsqueda exhaustiva de si esta paciente tiene o va a tener, o identificar factores que nos digan que la enfermedad va a progresar o que tiene esclerodermia. Y aquí, cuando una vez que se ha diagnosticado que sí se trata de esclerodermia, se inicia un tratamiento, es multidisciplinario, o cómo manejan ustedes esta enfermedad. Ok, sí, bueno, la idea es que la paciente tenga un tratamiento. El tratamiento va encaminado al tipo de afección que tenga. Evidentemente no es lo mismo alguien que empieza con un fenómeno de Raynaud, en donde, por ejemplo, se dan medicamentos que vasodilatan, que evitan. Bueno, aquí la participación de las medidas higiénicas en el paciente son muy importantes. No es ponerse al frío, no tomar café, no fumar. Y además vasodilatadores que hacen que el paciente no tenga tan seguido fenómeno de Raynaud. Las consecuencias del fenómeno de Raynaud pueden ser muy graves, como por ejemplo pérdida de algún dedo, necrosis, de gangrena, o incluso pérdida de las partes distales de los dedos que entorpecen la función de la mano. Y entonces el tratamiento va encaminado a evitar que tenga tantos episodios de fenómeno de Raynaud. Entonces aquí el fenómeno de Raynaud podríamos decir que se desencadena por alguna situación climática en donde haya mucho frío. Sí, sin duda, es lo que desencadena el fenómeno de Raynaud. A veces el estrés también y el café, por ejemplo, o fumar. Pero el principal factor desencadenante es el frío y pues ahí tenemos un problema gravísimo, ¿verdad? Porque en tiempo de frío pues el paciente no puede hacer mucho al respecto. Prácticamente tiene que andar con guante día y noche y no exponerse, ejemplo, e incluso en verano las mujeres pues hay que cocinar, hay que ir al refrigerador, hay que lavar trastes, es decir, el día a día desencadena un fenómeno renal que es muy difícil. De hecho, una de las cuestiones más complicadas de esta enfermedad es el control de este fenómeno, que es muy doloroso y que es además muy difícil de controlar. Sí, claro, y bueno, pues como ahorita tenemos un tiempo fresco, la verdad es que sí hace un poquito de frío, y bueno, pues estas personas son más sensibles a, y bueno, pues tenemos otros comentarios aquí, de nuestro público. Felicidades por el programa. ¿Qué tratamientos hay disponibles? ¿Qué avances hay en este sentido? Claro, muy interesante esa pregunta. Afortunadamente ahorita hay líneas de investigación muy interesantes hacia pues no solamente es el diagnóstico oportuno, sino el tratamiento de esta enfermedad. Y parece que hay por ahí varios estudios prometedores acerca de la afección pulmonar que usted comenta, siempre y cuando no haya ya una afección establecida del pulmón. Es decir, revertirla es muy poco probable, pero sí detectar una paciente que inicia, por ejemplo, con problemas de afección pulmonar o de piel, y si hay líneas de tratamiento ya muy, muy interesantes de investigación, de inhibir ciertas interleucinas, de bloquear ciertas moléculas inflamatorias que mejoren el pronóstico de esta enfermedad. Bien, pues vamos a tener que hacer una pausa comercial. Enseguida, bueno, pues la contestación a otras inquietudes de nuestro auditorio, recordándoles estos boletos que tenemos para el Salón de Música de Cámara de Palco el 8 de julio a las 4 de la tarde, que tenemos nuestro gran festejo con estas conferencias por nuestro 5º aniversario. Vengan esos 5 teléfonos en cabina: 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su zona saludable. Bueno, ya estamos de regreso y me gustaría, Alejandra, que volvieras a repetir tu número telefónico de consulta, porque ya tienes tus fans aquí en las redes. Por aquí me están comentando que eres una excelente reumatóloga y por supuesto, ¿verdad? Gracias. Aquí invitamos a pura gente que sabe. Con mucho gusto, doctora. 3121-2303 y 3121-0983, extensión 101. Bien, y bueno, mira, tenemos otra pregunta. Felicidades por el programa. ¿Qué tratamientos? Bueno, esto ya me dijiste. Y si hay alguna asociación en Guadalajara para acudir y entender más y mejor la enfermedad. Claro que sí. Afortunadamente contamos con una asociación muy completa, no solamente de esclerodermia, es una asociación que se ha preocupado por promover y atender a gente con enfermedades con problemas
reumatológicos, y es la Asociación de una sonrisa al dolor de la doctora Ana Guilén Bernal, que es maestra reumatóloga, y está ahí en Manuel Acuña número 117, para que todos los pacientes que deseen acudir, prácticamente ahí van y se les da pues pláticas informativas, tienen sus sesiones mensuales, hay muchas actividades que les ponen, y bueno, es muy interesante esta asociación. Bien, y bueno, pues para Julio López, que me está preguntando también, fíjate, de un programa que pasó el 10 de junio, no lo he encontrado en YouTube. Voy a preguntar, porque ya hay varias personas que me están comentando que incluso a veces tienen problemitas pues para entrar, y bueno, pues lo importante es que ustedes estén contentos. Y bueno, aquí tengo otro comentario. Hola, buen día. A mi sobrina la detectaron a los 4 años, muy jovencita, bueno, pues una niña, esclerodermia, su espalda, brazos y pecho, tiene manchas como que si la piel se estuviera pegando al hueso y como si fuera quemada, de color blanca y piel dura. Estaba en tratamiento, pero su mamá es medio decidiosa y ya lo dejó. ¿Tiene alguna pues contra si dejo el tratamiento? Le estaban checando en el Hospital Civil Viejo. De antemano, muchas gracias y buen programa. Ya va a cumplir 7 años. Este caso es importante que siga su tratamiento. Sí, definitivamente. Bueno, en el caso de los niños, lo que puede limitar o empobrecer la progresión de esta enfermedad es esa. Si está en alguna articulación o en una zona, bueno, pues es que en el niño todo es desarrollo. Entonces, por ejemplo, si la mancha está en columna o si la esclerosis o esclerodermia localizada está en espalda, les limita el crecimiento, por supuesto, lineal, igual en extremidades. Entonces, aunque no tiene un cura como tal, quizá la mamá por eso se desespera, porque no ve como un cambio significativo, pero acá lo importante es que no progrese más esa mancha. Probablemente no se le quita con el tratamiento que le puedan dar, tópicos como tacrolimus, a veces sistémicos dependiendo de la afección que tenga, pero es importantísimo que esta niña esté acudiendo con el reumatólogo y con el dermatólogo a la vez, ya que en cualquier momento incluso hay un porcentaje de gente o de niños que pueden desarrollar una sistémica, y bueno, eso sí es pues eso más sería grave. Exacto, pero bueno, tú dices que en general los casos que presentan esclerodermia en niños difícilmente se llegan a complicar, eso sí, o sea que no afectan a órganos internos más bien. Sí, porque generalmente son esclerodermias localizadas, y la localizada, como su nombre lo indica, prácticamente es una enfermedad circunscrita a piel. Entonces, pues ojalá que sea el caso de esta niña, pero no hay que perder de vista que tiene que tener un seguimiento profesional por medio del dermatólogo y del reumatólogo. En este caso, aquello que me preguntaba de multidisciplinario, sí, definitivamente, incluso cuando hay mucha duda o cuando hay ciertas manchas de este tipo, una biopsia de piel hecha por el dermatólogo puede ser crucial para el diagnóstico en este caso. Bien, hay una pregunta, bueno, no se relaciona tanto con el tema, dice, tengo un hijo con síndrome antifosfolípido, que si hay algún avance en esta enfermedad y si puedes explicar a los radioescuchas de qué se trata también. Claro, bueno, es que esta paciente pregunta porque es un tema relacionado también con la reumatología, ¿no? El síndrome antifosfolípido, a grandes rasgos, es una enfermedad autoinmune en donde prácticamente hay una hipercoagulabilidad, o por así decirlo, formación de trombos que hacen, bueno, afección en cualquier órgano o en cualquier parte del cuerpo. Avances al respecto para detener la enfermedad o para curarla, no. Lo que hay, como seguramente su hijo utiliza, pues son anticoagulantes para evitar esta formación de trombos, ¿no? Bien, buen día. Dice, ¿podría mandarme los teléfonos del especialista? No alcancé a anotarlos. A ver, despacio para que alcance. Con mucho gusto, es 3121 23. A ver, 31, ni yo alcanzo, ya ves, 3121. 2303. 2303, es que voy a aprovechar para mandárselo. 2303. Y 3121. Son de tu consultorio. Así es. 3121. 0983. 0983, pues ahí están los teléfonos de la doctora Alejandra. Tenemos otro comentario de Carmen Magaña. Hola, buen día. Mi sobrina tiene muy manchada su cara, su tono es muy oscuro y no la han podido diagnosticar. ¿Podría tratarse de esta enfermedad de esclerodermia? Pudiera ser, si pudiera ser, aquí, ¿cómo podrían hacer? ¿Tendrían que ir con un reumatólogo? Sí.
Es que también eso sí, entendiendo pues a las personas que tienen estos problemas, debe de haber una duda terrible con quién voy. Claro, afección de la piel, dermatólogo. Sí, exactamente. O sea, si ve dice, bueno, pues voy a ir con el dermatólogo. Y el dermatólogo pues probablemente no esté pensando en un diagnóstico como esclerodermia. Claro. Porque no es tan frecuente. Pues. Exacto. Sí, claro. No es frecuente y además de todos los screenings que se hacen para el diagnóstico de esclerodermia, muchos no son. Es decir, alguien que tiene fenómeno renal no todas las veces es esclerodermia. Sí, es lo que tú comentabas. Exacto, sí. hay que hacer un diagnóstico diferencial muy interesante, pero si tiene afección con manchas en su cara y está notando cambios, yo creo que lo ideal sí es buscar un reumatólogo y un dermatólogo a la par para que juntos hagan el diagnóstico diferencial de qué es lo que le pasa a esta jovencita, ¿no? Aquí por decir que tienen está manchada su cara, ¿qué otro síntoma tendría que tener como para orientarnos también a dónde debo de acudir? Hay muchos síntomas que sufren los pacientes. Por ejemplo, pueden tener caída de cabello, sequedad de boca, fatiga, como ya lo hemos comentado, el famoso fenómeno Raynaud que también hemos comentado muchas veces, artritis, dolor articular, es decir, es una serie de síntomas, como es una enfermedad sistémica como tal, evidentemente afecta a muchas partes, ¿no? Y esos pueden ser los síntomas iniciales, no solamente las manchas en la piel, ¿no? Definitivamente. Y aquí en el caso del niño, que tú hablas de alguna limitación en el crecimiento y también, o alguna limitación, si es en los codos, decías, de los brazos, ¿no hay alguna terapia para impedir esa limitación? Ese niño tiene que estar viendo multidisciplinariamente, definitivamente. Un equipo lo tiene que estar llevando a cabo precisamente con fisioterapia, con el tratamiento adecuado para la enfermedad, dependiendo si ahora yo asumo que es limitada, pero no lo sé, definitivamente tendría que someterse a una serie de estudios para saber si no es sistémico y entonces sería otro tipo de tratamiento. Entonces, definitivamente esta niña tiene que estar con un manejo profesional, hay que insistirle a la mamá que retome el caso. Sí, definitivamente, pues es que sí debe de ser frustrante, como tú lo mencionabas. Recomendaciones en general ya para cerrar este tema de la esclerodermia. Los puntos claves que a mí me encantaría dejar a los radioescucha es que no dejen pasar por alto a alguien que esté joven, que tenga este tipo de afección emocional no concluyente, es decir, es muy claro que son mujeres que dicen no tengo por qué estar así, que se fatigan, que se cansan, que hay pérdida de cabello, que empiezan también con afección de la memoria porque están enfrascadas en qué tengo y no encuentran qué. Empiezan también con afección, además de emocional, puede haber resequedad de boca, manos frías, manos que cambian de color, no solamente las manos, a veces también sucede en los pies y que evidentemente es más frecuente o más desencadenado cuando hay frío. Y si notan, bueno, la esclerodermia además pasa por una serie de fases. La primera es que las manos se dermatizan, por ejemplo, se ponen antes de que se pongan duras de la piel, ¿no? Entonces, toda esta serie de cosas hay que tomarlas muy en cuenta y hay que buscar un reumatólogo para que por lo menos oriente y quizá a lo mejor peca de exagerada esta paciente y sencillamente no es una esclerodermia, pero es preferible decir no la tienes a estar diagnosticando una enfermedad muy tardía. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Alejandra López Rodríguez, por haber estado con nosotros esta mañana, iniciando la semana con un buen tema. Muchas gracias, doctora Alba, un placer. No, pues muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes. Encontré una frase que me encantó, que espero también a ustedes les guste. Sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda. Sigue siendo tú para que nadie te olvide y pues no se olviden que el día de mañana tenemos una cita a propósito en punto de las 10 de la mañana aquí en su zona saludable. Les deseo un estupendo inicio de semana.